a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Hoy venimos con una pregunta que seguro que os hará pensar. ¿Puede la escuela preparar realmente para la vida? Soy Alba y conmigo está Esther y juntas vamos a hablar de John Dewey, uno de los pensadores más influyentes en la educación moderna. Hablamos de Dewey porque sus ideas cambiaron para siempre la forma de entender la escuela, el aprendizaje y la democracia. Es un autor clave si queremos comprender cómo aprendemos y por qué la educación debe ser activa, participativa y conectada con la realidad. En este episodio exploraremos su contexto, su vida, sus obras principales y su enorme legado. Para entender a John Dewey, primero tenemos que situarnos en su época. Vivió entre 1859 y 1952, un periodo de enormes cambios en Estados Unidos. Exacto. Fue una etapa marcada por la revolución industrial que transformó el trabajo, la familia y también la escuela. Además, hubo una llegada masiva de inmigrantes y un gran crecimiento de las ciudades, lo que generó nuevos retos sociales y educativos. También es importante recordar que en este momento se desarrolla la psicología moderna y nace el pragmatismo, una corriente filosófica clave para Dewey. Todo esto provocó tensiones sociales, pero también impulsó movimientos reformistas y democráticos que buscaban una sociedad más justa. Y en ese contexto, Dewey defendió que la educación debía adaptarse a una sociedad en constante cambio. Para él, la escuela tenía que ser una comunidad democrática. Un lugar donde el alumnado aprendiera haciendo, experimentando y colaborando, no solo escuchando y memorizando. Hablemos ahora de su vida. John Dewey nació en 1859 en Burlington, Vermont, y creció en una familia humilde, muy ligada a valores comunitarios. De joven mostró interés por la vida pública, la filosofía y la educación. Estudió filosofía y pronto se interesó también por la psicología y la pedagogía. Entre sus influencias más importantes encontramos el pragmatismo norteamericano, especialmente Charles S. Peirce y William James. También le influyó mucho la teoría de la evolución de Darwin y el movimiento progresista estadounidense. Dewey fue profesor en varias universidades, pero su etapa más importante fue en la Universidad de Chicago. Y creó la famosa Escuela Laboratorio, un centro experimental donde puso en práctica su idea de aprender haciendo. Aunque tuvo un gran reconocimiento como pensador y reformador educativo, también recibió críticas por cuestionar el modelo tradicional basado en la memorización. Si hablamos de su obra educativa, hay varias ideas clave que se repiten constantemente. La primera es la experiencia como base del aprendizaje. Para Dewey, aprender significa vivir experiencias significativas. Otra idea fundamental es la escuela como comunidad democrática, donde se aprende a convivir y a participar. También destaca la importancia de la acción, la experimentación y el pensamiento crítico frente a la memorización pasiva. Y, por supuesto, la relación directa entre educación y vida real. La escuela no puede estar separada del mundo. Su estilo es filosófico pero muy práctico. Dewey no quería teorías abstractas, sino soluciones reales para mejorar la educación. Por eso, propuso metodologías innovadoras, como el aprendizaje por proyectos, el trabajo cooperativo y la integración de actividades manuales, artísticas e intelectuales. En comparación con otros autores de su tiempo, rompió claramente con la enseñanza tradicional, basada solo en repetir contenidos. Vamos ahora con algunas de sus obras más importantes. La primera es The School and Society, publicada en 1899. En esta obra explica por qué la escuela debe estar conectada con la vida social. Relevante porque defiende una educación práctica, participativa y basada en la experiencia. Otra obra fundamental es Democracy and Education de 1916, considerada su obra maestra. Aquí presenta la educación como la base de la democracia y redefine el papel del docente, del alumnado y de la escuela. Y por último, Experience and Education, publicada en 1938. Es una revisión más madura de su pensamiento pedagógico y analiza cómo las experiencias bien organizadas generan aprendizaje profundo y pensamiento crítico. El legado de John Dewey es enorme y llega hasta nuestros días. Fue una figura clave del siglo XX e inspiró movimientos pedagógicos como la Escuela Nueva. También influyó profundamente en la formación del profesorado y en la manera de entender la enseñanza. Muchas metodologías actuales, como el aprendizaje por proyectos, los talleres o el trabajo cooperativo, tienen su origen en sus ideas. Además, su visión democrática ha marcado la educación cívica y la participación escolar.
Por eso se sigue estudiando a Dewey hoy en día, porque defendió una escuela que forme ciudadanos críticos, capaces de convivir y transformar la sociedad. Ahora pasamos a las preguntas de Instagram. Hoy Dewey está aquí, o al menos su espíritu filosófico. Haré lo mejor que pueda. ¿Por qué dices que se aprende haciendo? Porque la experiencia activa permite que el niño conecte ideas con acciones, reflexione y construya su significado real. ¿Qué opinas de memorizar? Memorizar sin entender es como repetir palabras vacías. La educación debe desarrollar pensamiento, no repetición. ¿Para qué sirve la escuela? Para aprender a vivir en comunidad, para pensar críticamente y para participar en la democracia. Hoy hemos descubierto a John Dewey, un autor que revolucionó la educación y que nos recuerda que aprender es vivir y participar. Su mensaje sigue vigente. La escuela debe ser un espacio democrático, creativo y conectado con la vida. Te invitamos a seguir explorando sus obras y a mirar la educación desde esta perspectiva más activa y humana. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.